Me he comprado unas gafas por AliExpress, me han costado alrededor de 3 euros y si quieres saber más, si te pica la curiosidad de la calidad o si quieres saber más, espera hasta el final del vídeo porque merece la pena. Y vamos con el vídeo. ¿Tienes problemas para ver de lejos y han empezado las dificultades para ver de cerca? ¿Te resulta familiar esta situación? Resulta más habitual sobre todo a partir de cierta edad. Y la gran pregunta en estos casos es, ¿podré utilizar lentillas para ambos problemas visuales? ¡Empezamos! A la pregunta que te hacía hace un momento, vamos a empezar con la respuesta corta. Sí, existen lentillas que pueden corregir tanto las dificultades para ver de lejos como para ver de cerca. Estamos hablando de lentillas progresivas y, como te imaginarás, presentan muchas dudas en cuanto a qué son y cómo funcionan. En este vídeo las resolveremos una por una y de forma clara. Empezando por el principio. ¿Sabes qué son las lentillas progresivas? Son aquellas lentillas que permiten corregir problemas de visión a todas las distancias, es decir, tanto de lejos como de cerca, como también las distancias intermedias. Permiten incluir varias graduaciones en una sola lente, y esto sin duda supone un gran avance y una gran comodidad. Es un gran avance porque en un objeto más pequeño que cualquier moneda podemos incluir la graduación de lejos de una persona, y además de esto, que si lo pensamos bien ya es un avance en sí mismo, añadimos la adición que tiene nuestro paciente para que cuando mire su móvil o quiera ver el menú del restaurante, por ejemplo, también pueda hacerlo sin tenerse que poner unas gafas de cerca encima de las lentillas. Ojo que esta es otra posibilidad y es la más sencilla de adaptar porque normalmente el paciente ya viene de usar lentillas de lejos, así que sigue usando esas mismas lentillas de lejos y le añadimos una gafa para que vea de cerca en cualquier situación. ¿Esta es la mejor opción? Pues no sé si es la mejor opción o no, todo dependerá de la persona, pero sí que es la menos práctica porque tienes que estar pendiente de ponerte, quitarte y limpiar las lentillas a diario, y además de no olvidarte la gafa en casa o te quedarás absolutamente vendido ante una situación de visión de cerca. Sin embargo, con las lentillas progresivas esto no te va a pasar nunca. Las estoy llamando todo el rato lentillas progresivas, pero también tienen el nombre de lentillas multifocales, por lo que es posible que hayas escuchado hablar de ellas de esta forma también. Ahora vamos a ver con más detalle cómo funcionan, y luego contestaremos a una pregunta clave. ¿Merecen la pena? ¿Cómo funcionan? Lo primero que debemos tener claro es que existen dos tipos de lentillas progresivas, las de visión alterna y las de visión simultánea. Seguro que el nombre ya te da una pista de la diferencia. Las lentillas progresivas de visión alterna son aquellas que presentan una graduación cuando miras hacia abajo y otra cuando miras de frente o hacia arriba. Bueno, no es solo así. Verás, la lente de contacto tiene dos graduaciones, una en la parte superior, imagina que la lente de contacto es algo así redondito y tiene como una línea en el medio y, aunque la línea no se vea, tienes una graduación arriba y una graduación en la mitad inferior de la lente. Cuando la lente de contacto está puesta en el ojo y miramos de frente, tal cual estoy mirando yo ahora a la cámara, la lente está centrada y en esa posición se hace coincidir la pupila con la zona de la visión de lejos. Pero cuando miramos hacia abajo, nuestro ojo rota inferiormente, el párpado hace que la lentilla se mantenga en la posición anterior, lo que hace que podamos hacer coincidir la pupila con la zona de la visión de cerca. Mientras que las de visión simultánea son las que incluyen todas las graduaciones en toda la lentilla. Que parece raro, ¿no? Pues es perfectamente posible, dado que nuestra visión aprende a seleccionar la imagen que necesita en función de si el objeto a visualizar está cerca o lejos. ¿Cuál crees que es el tipo de lentilla progresiva más utilizado? El segundo, las de visión simultánea. Y entonces, ¿cómo funcionan estas lentillas para que podamos ver bien a cualquier distancia? Como ya te he avanzado hace un momento, las lentes de contacto progresivas son capaces de tener incluidas varias graduaciones, es decir, incorporan varias graduaciones al mismo tiempo. Pero el caso es que no es la lente de contacto quien dicta con qué refracción vamos a ver, sino nosotros, es decir, nuestros propios ojos. Tenemos la capacidad de escoger qué imagen necesitamos en cada momento para ver con nitidez, y esto lo hacemos absolutamente sin darnos cuenta. Por este motivo, son perfectas para personas con problemas de visión tanto de lejos como de cerca. Son útiles y son cómodas. Así que si lo pensamos bien, la respuesta a si merecen o no la pena es un rotundo sí. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar sus ventajas y desventajas, para que seas tú quien decida si merecen o no la pena. Vamos a ello. Las ventajas son muy variadas y seguro que ya te las imaginas. Estas son las más destacadas. La primera, la más evidente, la comodidad o practicidad. Como cualquier lentilla, estas lentes de contacto progresivas resultan muy cómodas para el día a día, pero no me refiero a que no sean incómodas,
Eso es de lógica, porque si son incómodas no te las pones. Me refiero a la comodidad de llevar lentillas con respecto a llevar gafas, por ejemplo. Por este motivo, son perfectas para personas con problemas de visión tanto de lejos como de cerca, sin necesidad de cambiar de lentes o añadir nada más. Es decir, no es como si llevas unas lentillas para lejos y luego tienes que ponerte una gafa de cerca para leer, por ejemplo. Con estas lentillas ves a todas las distancias. Otro punto a favor suele ser la estética. Digo que suele ser porque hay gente a la que le gusta más ir con gafas porque sí, pero hay un porcentaje muy importante de personas que prefieren no llevar gafas porque no les gusta cómo les quedan. Estas son las 3 ventajas más remarcables, pero existen muchas más. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Las lentillas progresivas presentan algunos pequeños inconvenientes o limitaciones que debemos también tener en cuenta. El principal inconveniente o problema de estas lentillas es que requieren sí o sí un periodo de adaptación. Y aquí podría decirte, bueno, es como todas las lentillas. Bueno, sí y no te voy a quitar la razón, como todas las lentillas, pero también un poco más. El uso de estas lentillas requiere que tu optometrista de confianza te haga una graduación personalizada y muy precisa, realizando ajustes para conseguir una visión totalmente nítida. Déjame en comentarios si quieres que haga un vídeo explicando cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que hacer en el gabinete en una adaptación de lentes de contacto. Porque no es solo graduar y poner las lentillas, hay más cosas que hacer. Una vez adaptadas las lentillas perfectas, también tendrás que acostumbrarte a ellas. Este proceso es un mundo y depende de cada persona. Hay gente que en un par de horas las usa con total comodidad, mientras que otras personas necesitan varios días. Por lo que siempre aconsejamos algo de paciencia e ir siguiendo las indicaciones del profesional que te trate, porque en unos días estarás totalmente adaptado. Algo muy, pero que muy importante, es no obsesionarse con la visión de cada ojo por separado. Muchas veces hacéis esto y nos decís que es que no veis igual de bien con un ojo que con otro. Y eso es algo normal, porque tenemos un ojo que es dominante con respecto al otro. Y también muy importante es confiar en que si el profesional nos dice que estamos teniendo una buena agudeza visual, no empecemos a obsesionarnos con que no vemos igual que con gafas o que con las lentillas de lejos vemos mejor, porque esto también es normal hasta que nuestro cerebro se va acostumbrando a este tipo de visión con lentillas progresivas. Y es que este es el principal inconveniente de su uso y es el principal motivo de queja de los pacientes que optan por usar estas lentes de contacto. Así que, si vas a empezar a probarlas, intenta confiar en el profesional y ve poco a poco. Si estás pensando en usar lentes de contacto, ya sean progresivas, multifocales o de cualquier otro tipo, y eres de la zona de Valladolid, puedes venir a visitarnos a Vita Óptica, a la calle Huelgas número 12, y nosotros te haremos una valoración totalmente gratuita y sin compromiso para ver cuáles son las mejores lentillas para ti. Y es que una vez tomes la decisión, vendrán las típicas preguntas asociadas a cualquier lentilla. ¿Qué tipo adquirir? Vas a tener diarias, vas a tener mensuales, vas a tener anuales. Podrás optar por las que más se adapten a tu ritmo de vida. Y si tienes dudas, consulta con tu óptico de confianza. Así que cuéntame, ¿crees que las lentillas progresivas merecen la pena? Espero que la respuesta sea que sí y que te haya gustado el contenido. Puedes contarme qué te ha parecido en los comentarios. Si conoces más puntos a favor o en contra de este tipo de lentes de contacto, no dudes en compartirlos también. La semana que viene te traeré en el próximo vídeo unos cuantos mitos sobre las lentes de contacto que creo que te pueden interesar. Si te ha gustado y has aprendido con este vídeo, dale like y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente y puedan también beneficiarse de esta información. Un fuerte abrazo a todos y hasta la vista. Quítamelo. Si quieres saber la ciudad europea a la que me